Dios les bendiga, hermanos. Pues aquí estamos ya con la segunda parte de la predicación que subimos el lunes, mirando a Cristo. Si usted ya escuchó la primera parte, bueno, pues ya puede oír esta. Y si no, pues no la escucha, hermano, porque no le va a entender exactamente bien. Bueno, un saludote para todos, hermanos. Vamos a seguir con el estudio. ¿En qué nos quedamos? Vamos a retomar un poquito el contexto, rápido. Número 1, Isaías 45:22, un verso que sería bueno que nos grabemos todos de memoria. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Número 2, vimos en el libro de los Números, capítulo 21, desde el versículo 6 en adelante. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Dice el verso 8: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Decíamos, hermanos, en el estudio pasado que esto era un símbolo del plan de Dios revelado 1500 años en el libro de los Números antes de Cristo, 750 años en el libro de Isaías antes de Cristo, y que después Cristo vino y le dijo a Moisés, leímos Juan 3:14 en adelante y ahí terminamos, que es necesario que como la serpiente fue levantada en el desierto, así sea levantado el Hijo de Dios, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, regresamos allá al libro de los Números, hermanos. Fíjese bien la escena y vamos a tratar de imaginar como si estuviéramos ahí. El pueblo se queja, desprecia el camino de Dios, desprecia el pan de Dios. Dios envía un justo juicio, porque acuérdense que dijimos que en Isaías decía que Dios era un Dios justo y salvador. Dios envía un justo juicio, el pueblo se arrepiente, pide perdón, y Dios provee la salvación y le dice a Moisés: ¿cómo les enseñaré lo que voy a hacer con Jesús? ¿Cómo les enseñaré el plan que tengo de salvación para ellos? Entonces Dios le dice: hazte una serpiente ardiente, colócala sobre un asta, y dile al pueblo que todos los que sean mordidos por las serpientes, todos los que miran obviamente estaban ya condenados a muerte por el veneno de las serpientes, estando en mitad del desierto, pero todos aquellos que miren a esta serpiente que está colgada ahí, va a vivir y no se va a morir. Pregunta, hermanos, ¿se imaginan la cara del pueblo cuando Moisés les dijo este remedio? ¿Qué pensarían ustedes, hermanos, si nosotros estamos ahí? Vamos a proyectarnos en esta escena. Ahí está la hermana Dora con don Isidro, está doña Mari Carmen, Gaby, don Agustín, está Lupita, la hermana Josefina, Alma, Clara, y ahí estamos todos, hermanos, ahí. Azucena, César, Liris, Selene, Lalo. De repente empiezan a morder estas serpientes que vienen como un juicio de Dios. Y muerden a uno de nosotros. ¡Ay! Te muerden y te retuerces del dolor y te preocupas porque estás en medio del desierto y no hay remedio alguno y sabes que vas a morir porque ya viste gente que murió. Y de repente llega Moisés y les dice: ya está la solución. Todos los que sean mordidos, no los que hayan sido mordidos nada más, los que sean mordidos, porque las serpientes seguían ahí. Esto significa, hermanos, que la salvación fue ofrecida para los que pecaron en el pasado y para los pecadores de este tiempo también. El remedio sigue. Todos los que sean mordidos, volteen, vean una serpiente de bronce que hizo Moisés clavada en un palo,
y van a sanar. ¿Tiene lógica, hermanos? ¿Tiene sentido? Imagínate que te muerde a ti de forma personal. Te estás retorciendo, ves la abertura que te dejó ahí, la sangre, el veneno ahí, el hoyo que te deja la mordida de la serpiente. Llegan y cuando estás gritando y retorciéndote del dolor te dicen, voltea a ver una serpiente de bronce que está en mitad del campamento colgada en un palo y con eso no te vas a morir. Suena raro, suena ridículo, suena algo increíble. Y precisamente, hermanos, hemos venido viendo cómo todos estos aspectos que eran símbolos eran el cumplimiento del evangelio, del plan de salvación para nosotros por medio de Jesucristo. Y es una realidad, hermanos, que ser salvados, nosotros, ahora estamos hablando de la realidad del cumplimiento, ya no de las serpientes y del pueblo de Israel en el desierto, sino de que nosotros podamos ser salvos del veneno, del pecado y de la muerte a través de ver por la fe, porque ellos lo veían ahí físicamente, estaba la serpiente, no, nosotros ni la vemos, es por la fe a Jesucristo, que es Dios, que se hizo hombre para morir en una cruz, para podernos perdonar y salvar. Es algo raro. Y esa es la razón de por qué la gente no se convierte, porque la gente piensa que los cristianos somos locos e ignorantes. Y por eso, acuérdense, invitamos la vez pasada, ojalá y puedan compartir esta prédica con alguien de ahí de su familia. Y en la prédica pasada les decía que me gustaría que lo oyera el hermano de Lupita, que bueno, pues gracias a Dios ahorita por la contingencia no es necesario que las personas vayan a los templos, sino que las predicaciones llegan a la casa y las puede oír más gente de las que hubieran ido a la mejor si estuvieran los templos. Pero lo que iba, hermanos, es que suena raro. Y fíjese, vamos a ver en primera carta a los Corintios, capítulo 1, a partir del versículo 17. Uno puede decir, no, pero ¿cómo dices que se oye raro, que se oye loco, que se oye...? Así es. Y el apóstol Pablo lo reconoce. Y ahorita vamos a ver aquí qué es lo que dice. Primera carta que Pablo escribe a los Corintios, capítulo 1, versículo 17. ¿Por qué es importante que le escriba a los Corintios? Porque los Corintios, ahí todo lo que era Grecia y todo, pues era reconocido por la filosofía, por la sabiduría humana, los filósofos, Platón, Aristóteles, todos esos salieron de ahí. Entonces, esta gente que se convierte, de alguna manera venía influenciada con esa cultura y querían así como que pensar que el evangelio era también algo como muy sabio. Vamos a ver aquí la explicación que da Pablo. Fíjese, primero a los Corintios capítulo 1, versículo 17 al 25. Dice Pablo, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Aquí lo dice, hermano, no porque no sea importante bautizar, sino que Pablo lleva un contexto al cual no tenemos ahorita tiempo de introducirnos. Pero dice, sino a predicar el evangelio. ¿A qué fuimos llamados, hermanos? ¿A construir templos? No. ¿A ver a cuántos bautizamos? No. ¿A qué nos mandó Dios? Ni siquiera podemos decir a llevar comida a los pobres, o llevar comida al hospital, o llevar... Todas son obras buenas que se hacen y no tiene nada de malo hacerlas. Pero Dios nos mandó a predicar el evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer. Dice, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. No con sabiduría de palabras. Es decir, le vas a predicar a un intelectual, a un masón, a alguien que tiene posgrados, doctorados. Fíjense, cuando
uno le quiere predicar a alguien, si es una viejita, si es alguien que enviudó, si es alguien que se divorció, si es alguien que está enfermo o si es alguien pobre, lo vemos como un terreno fértil para el evangelio. ¿Por qué? Porque la gente dice, Dios te quiere sanar, Dios quiere ayudarte con esa pérdida que tuviste, te quiere consolar, Dios te quiere prosperar, Dios te quiere, y a base de puras promesas es que la gente quiere acercar a las personas a Cristo. Quieren acercar a Dios por medio de promesas. Si tú vienes a Cristo, se van a acabar los problemas en tu casa. Dice Cristo, no, va a haber más. Porque va a empezar a haber diferencias de opinión. Te van a desheredar, te van a la mejor a correr de la casa. Si vienes a Cristo, vas a prosperar económicamente, vas a tener mucho dinero. Pues no es cierto. En ocasiones puede ser que sí, pero en otras ocasiones no. No es una garantía venir a Cristo y ser rico. Venir a Cristo y que se acaben tus problemas, eso es lo que enseñan los padres de sufrir. Venir a Cristo y sanar, Dios sana y puede sanar y ha sanado a muchos, pero no es la obligación de que todos los que vengan van a ser sanados, no funciona así. Entonces, cuando vemos a alguien que no está enfermo, ni viudo, ni pobre, decimos, pues ese ¿qué le digo? Pues no le hace falta nada. No es que el evangelio no era irle a ver qué les hace falta. El evangelio es decirles que Jesucristo murió en la cruz para el perdón de sus pecados si creen en Él. Y por medio del evangelio, que es esta buena nueva, y por medio de la fe, porque creemos en Él sin haberle visto, los pecados de las personas son borrados. Ellos mueren, espiritualmente hablando, en el hombre interior, son sepultados por medio del bautismo y resucitados a una nueva vida con Cristo, esperando la resurrección de los muertos después de que seamos separados del cuerpo también y venga la muerte física, que es lo que estuvimos viendo de este estudio al pasado, en la resurrección de Cristo. Más o menos retomo un poquito las cosas para que podamos entender cómo todo está ligado. Entonces decimos, pues ese no le falta nada. Tiene estudios, tiene casa, tiene carro, no está enfermo. ¿Qué le digo? Que se arrepienta de sus pecados, lo mismo que al pobre. Ah, pero es que al pobre yo no le dije que se arrepienta. Entonces, ¿qué le dijiste? Pues que Dios le iba a dar dinero. ¿Y a este qué le dijiste? Que Dios le iba a curar. ¿Y a este qué le dijiste? Que Dios le iba a solucionar todos sus problemas. Y por eso las iglesias están llenas de un montón de gente que no están convertidos, porque no se les predicó el evangelio. Entonces, dice, yo no lo hice con sabiduría de palabras. Yo no dije, con astucia, no, miren, el Big Bang, ya les traje todas las respuestas, les voy a explicar el origen de la Tierra, les voy a explicar esto, el otro. No. Lo primero que le tienes que decir a alguien es que se arrepienta de sus pecados porque es un pecador. Que Cristo vino a salvarlo de la condenación en la que ya va, y que si él cree en Cristo por medio de la fe, que él murió para el perdón de sus pecados, todos sus pecados le son borrados y él puede venir a vida nueva. Porque así como Cristo murió y resucitó, nosotros morimos juntamente con él y resucitamos a una nueva vida. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Bueno, entonces dice Pablo, yo no lo hice con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Fíjese lo que dice otra versión. Si yo hago que la gente se fije más en mí que en Cristo, su muerte en la cruz no servirá de nada. Es decir, que todas las personas que nos dedicamos a predicar el evangelio debemos de estar conscientes de que con la predicación estamos
haciendo que la gente conozca y vea a Dios y al Hijo y no a nosotros. Dice el Salmo, no a nosotros, sino a tu nombre, gloria, dice el Salmo, me parece que es 110, no recuerdo ahorita bien el Salmo. Entonces dice Pablo, si yo hago que la gente se fije más en mí que en Cristo, su muerte en la cruz no servirá de nada. ¿Por qué? Porque yo puedo ir a predicarle a una persona intelectual y hablarle en sus términos y va a decir, oh, esta persona sí sabe. ¿Y qué te enseña? No, pues dice que creen en Jesús y todo eso, pero el Evangelio es menospreciado y se plantea la sabiduría humana. Fíjese, vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 18, estoy en primera carta a los Corintios, capítulo 1, dice, porque la palabra de la cruz, es decir, el Evangelio, decirle a la gente que Jesús vino, siendo Dios, se hizo hombre y murió para nuestros pecados, esa es la palabra de la cruz. Dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. ¿Cómo que yo no soy pecador? Que vino a salvarme a mí. ¿De qué? Jesús es Dios. ¿Y cómo murió si es Dios? Y resucitó. ¿Y qué tiene que ver que un judío en Israel muera con el perdón de mis pecados? No, esas son puras locuras. Son cosas para gente ignorante. Fíjense bien, porque aquí vamos a ver la sabiduría de Dios. Pero a los que se salvan, dice, esto es a nosotros, y esto nos incluye a nosotros también, hermanos, es poder de Dios. Y acuérdese, en el capítulo 1 de la carta a los Romanos, versículo 16, Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué es el poder de Dios? El Evangelio. El Evangelio transforma las vidas. El Evangelio cambia a las personas, salva a las personas. El Evangelio. Entonces aquí vimos que Pablo dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, y aquí cita el Antiguo Testamento Pablo y dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Qué quiere decir esto? Dice, para los gentiles es una locura, para los que se pierden esto es una locura, para nosotros es el poder de Dios. ¿Por qué pasa esto? Porque Dios dijo, desecharé el entendimiento de los sabios, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Es decir, bueno, ahorita lo vamos a ver, aquí mismo dice, mira el 20. ¿Dónde está el sabio? Pregunta Pablo. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Fíjese, no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. ¿Por qué dice eso, hermanos? Dice otra versión, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez. Y fíjese, le voy a poner un ejemplo. La gente que tiene mucho conocimiento, los más sabios, según el mundo, porque hay una sabiduría según el mundo y una sabiduría de Dios. Los más sabios según el mundo, los que tienen doctorados, maestrías, los masones, los que quieran poner, piensan que creer en el Evangelio es algo ridículo, es algo tonto y es algo para gente ignorante. Eso piensan ellos. Pero dice la Biblia que Dios ha hecho, dice esta versión, que la sabiduría del mundo parezca una ridiculez.
¿Por qué? Por ejemplo, la Tierra, el universo. ¿Quién hizo el universo? ¿Qué decimos nosotros? Dios, porque Dios hizo el universo. En el principio, dice Génesis 1:1, Dios creó los cielos y la tierra. Esa es la sabiduría de Dios que nos da a nosotros. Y es lo que el mundo, los sabios, los profesionistas ven como una ridiculez. Pero ¿qué creen ellos? ¿Quién hizo el mundo? Señores sabios y filósofos. Ellos dicen, se hizo solo, mediante una gran explosión. Cuando no había materia, ni tiempo, ni espacio, de repente explotó y todo se tuvo origen, con la perfección y diseño que vemos. Eso es una locura. Y es algo ridículo. ¿Sí o no es ridículo, hermanos? Que se hizo solo. Si usted llega y ve un cuadro pintado, dicen, ¿quién hizo ese cuadro? Ah, pues es de Van Gogh, es de la Mona Lisa, es de Da Vinci, o es Picasso. No, usted imagínese que llega a una casa y dice, ah, mira qué bonito cuadro, ¿quién lo pintó? Se hizo solo. ¿Cómo que se hizo solo? Sí, un día dejamos abierta la llave del gas, de la estufa, o prendimos mal el boiler, y después de la gran explosión apareció ese cuadro ahí. ¿Qué van a decir las personas que escuchen eso? Eso es ridículo. No digas tonterías. Bueno, pues eso es lo que enseñan en la escuela. Eso es lo que enseñan en las universidades. Otra cosa, Dios crea al primer hombre como hombre y de ahí descendemos todos. Esa es la sabiduría de Dios que tenemos los que lo hemos conocido. Y es lo que creemos por fe, porque no vimos ni al primer hombre ni el universo cuando fue creado, pero creemos por medio de la palabra que así fue. ¿Qué creen los sabios y los filósofos y los científicos? Que el hombre evolucionó del mono. Es decir, el tatarabuelo de los científicos era un chango, era maguila, gorila, que un día descubrió los rastrillos Gillette y se rasuró y así llegamos a ser Homo sapiens. Es algo ridículo, pero ellos lo creen. Me acuerdo que en una ocasión dice un pastor, no recuerdo qué era exactamente lo que él predicaba, pero después de que él da una predicación acerca de la creación, dice que una persona se le acerca, un intelectual, a modo de ridiculizarlo y le dice, pastor, dígame, ¿usted sabe que hay más de 400 razas de perros? Pues no sabía que había tantas razas de perros, pero si usted lo dice, pues ha de haber. Y usted quiere que crea que esas 400 razas de perros vienen de 2 perros que se salvaron en el arca de Noé, tratando de ridiculizar lo que nosotros por fe creemos. Y este pastor le dijo, pues bueno, mire, eso es lo que yo creo, pero ¿qué cree usted? Que las 400 razas de perros vienen de una célula en el mar, según la evolución y la teoría de Darwin. Entonces, hermanos, les pongo estos ejemplos. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver cómo para el mundo somos ignorantes por haber creído en Cristo, por la sencillez, la simpleza y la rareza de lo que hemos creído, que es similar a lo que creyeron para ser salvos, mirar a la serpiente que es levantada en el desierto. Pero para nosotros, hermanos, los ignorantes son los que no creen, porque creen cosas más ignorantes
de las que nos acusan a nosotros creer. Ahora fíjese bien, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Dice el verso 20, fíjese, en la traducción en lenguaje actual. Dice, Dios ha demostrado que la gente de este mundo es tonta, pues creen saberlo todo. En realidad, nada saben los sabios, ni los expertos en la Biblia, ni los que creen tener todas las respuestas. ¿Por qué puse esta versión donde dice el escriba? Se refiere a los expertos en la escritura, en la ley. ¿Por qué menciona esto? Porque los judíos, hermanos, eran expertos en la ley, los escribas, y ellos tampoco creyeron en Jesús. Fíjese bien. Cuando Jesús viene, lo que vimos en el libro de los Números, lo que vimos en Isaías 45, esas escrituras las tenían los judíos. Y los judíos no dijeron, ah, es el Mesías, ya llegó, miren, aquí está todo. No, ellos no creyeron tampoco en él, a pesar de tener las escrituras. Los que tenían las escrituras y habían visto todos estos símbolos, no creyeron en él. Y los que no tenían nada, obviamente los gentiles tampoco creían en él, porque para ellos era una locura. Dice el verso 21 y nos da la explicación. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué quiere decir esto? Fíjese. Dice, déjenme se los desmenuzo porque está un poquito enredado. Pues ya que en la sabiduría de Dios, ¿qué quiere decir esto? Que según la sabiduría de Dios, según lo que Dios determinó en su sabiduría, dice, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces entre más sabio, más duro y menos creen en el Evangelio. Y Dios determinó en su sabiduría que el mundo, la gente, no lo pudieran conocer por ser sabios. Y ahí tenemos la prueba. Stephen Hawking, ¿creía en Jesús? No. ¿Creía en Dios? No. ¿Creía que Dios creó todo? No. Siendo tan sabio, según el mundo, teniendo tanto conocimiento, era para que él hubiera dicho, ¿saben qué? Soy tan sabio que he descubierto que Dios sí existe. Dice la Biblia que Dios determinó que nadie lo iba a conocer por ser más sabio. Imagínense que los más sabios del mundo fueran los que conocieran a Dios y los más ignorantes no lo conocieran. Pero resulta que Dios le da un giro a esto en su sabiduría eterna y dice, yo no quiero que los sabios me conozcan por ser sabios y que la gente que es ignorante no me conozca. Lo que voy a hacer es esto. A la gente más ignorante les voy a revelar mi plan secreto, que es tan sencillo que a los sabios les va a parecer una locura y ellos no lo van a creer, porque sus mentes que creen saberlo todo no se van a rebajar a creer en mis planes perfectos que voy a revelar a quienes yo quiero. Por eso dice la Biblia, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La locura, dice la Biblia. ¿Por qué dice que la locura, hermano? Porque suena como una locura. Dios viniendo al mundo a encarnarse para morir crucificado, para salvarnos de nuestros pecados. Suena lo mismo que en el desierto le sonó a que después de haber sido mordido por una serpiente
y estando a horas, minutos, no sé cuánto de morir, te podías salvar si volteabas y veías la serpiente de bronce que había colgado de un palo Moisés. Así suena. Y por eso hay páginas en internet, se llaman de ateísmo para cristianos, donde ridiculizan las cosas que vienen en la Biblia. Y mucha gente se avergüenza y dice, ay, pues a lo mejor sí es cierto, a lo mejor somos ignorantes, como no estudiamos, como no sabemos, como somos pobres, entonces el mundo a lo mejor tiene razón y Dios no existe. No, lo que pasa es que a las personas pobres e ignorantes de este mundo, en su gran mayoría, a Dios le plació elegirnos para revelarnos los planes de sabiduría que Él tenía y que la gente ve como una locura. Fíjese, el versículo 22 dice, porque los judíos, estos son los que escribieron las escrituras, los que las tenían más bien, los judíos piden señales. ¿Qué quiere decir esto? A Jesús le decían, a ver, si tú eres el Hijo de Dios, haznos un milagro, haz que llueva pan, vuela, o a ver, haz algo. Y ahorita qué pasa también en las iglesias, la mayoría pentecosteses, para creer en el Evangelio tienen que ver milagros. Y las campañas no dicen arrepiéntase y venga por el perdón de sus pecados y una vida nueva en Cristo Jesús, sino que dicen venga por su... Y acaban de hacer una ahí en la 20 hace poquito. Venga por su milagro. Y empiezan a hacer promesas estilo los brujos. ¿Se han oído los programas de los brujos en el radio? El otro día estaba oyendo el principio de uno, estaba cambiando las estaciones y dice, se siente cansado, fatigado, las cosas le van mal en su trabajo, lo despidieron, su ganado se está muriendo, está enfermo, le duele la cabeza, el estómago, el corazón, ahí viene su abuelita comiendo chicharrón y todo son puras cosas, te dan la lista y mínimo una cosa de esas has de tener. Porque te dicen tantas cosas. Ay, perdón, hermanos. Te dicen tantas cosas. Y le duele la cabeza. Se siente cansado. Fatigado. Le duele un oído. Y todos te empiezan a decir. Y algo de eso tienes. Y dices, yo tengo eso. Pues venga con nosotros. Entonces mucha gente trata de atraer a las personas a Cristo ofreciéndoles milagros. Hágame usted el favor, hermano. Y por eso buscas a los pobres para prometerles que les vas a dar riqueza. Y buscas a los desempleados para que les van a dar trabajo. Y buscas a los enfermos porque los van a curar. Y cuando ves a alguien que no tiene necesidad ni de trabajo, que está sano y que todo tiene bien, dices, pues ¿qué le ofrezco? Porque la predicación de ellos es, ven a recibir tu milagro. Así estaban los judíos. Y los judíos, dice hermanos aquí en el versículo 22, porque los judíos piden señales. Y luego, ¿qué pasa en muchas de las iglesias? Si no sanaste, si no recibiste el trabajo, si te empezó a ir más mal de cómo estabas. No, ya me voy, esto es puro cuento. Y de ahí surgen religiones como pare de sufrir. Milagros, te ofrezco milagros para que vengas a Cristo. No. Yo te ofrezco y no yo, Dios, por medio de mí, el perdón de tus pecados si te arrepientes por creer en Jesucristo. Dios hecho hombre que vino a morir por nosotros y resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y va a venir otra vez por nosotros. Eso es lo que te prometo. Si sanas bien, si no también. Si te prospera Dios bien, si no también. Si se componen las cosas en tu casa, tu familia y todo bien, y si no, también.
Las promesas que damos en Cristo no son de esta vida, ni para esta vida, sino para la que viene. Dice, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los griegos, hermanos, o los gentiles, cuando dice en la Biblia griego o gentil, representa a todas las personas que no son judíos. Entonces, los judíos piden señales y los griegos piden sabiduría. A ver, explícame. En una ocasión en el libro de los Hechos, Pablo está predicando y dicen, a ver, cuéntanos acerca de esos dioses nuevos, porque queremos saber el chisme. Empieza a predicar Pablo y llega un momento donde dice que Jesús resucitó y la gente se empieza a reír y a burlar. ¿Cómo que resucitar? No, ya no te vamos a oír de eso. ¿Cómo que resucitar? Queremos algo sabio, que Dios vino a revelarnos la sabiduría, el origen de la humanidad, el propósito de la existencia humana, y por eso hay religiones así raras. No hay sabiduría según el mundo, ni grandes explicaciones para aquellos que quieran ser salvos. Simplemente arrepentirse y creer en Cristo y poner sus ojos de la fe en esa cruz donde estaba desfigurado, desangrado y clavado, golpeado y desangrado para pagar por nuestros pecados. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Dice otra versión, la traducción en lenguaje actual. Los judíos quieren ver milagros para creer en el mensaje que les anunciamos. Y los griegos quieren oír un mensaje que suene razonable e inteligente. ¿Suena razonable e inteligente el Evangelio? No. Por eso para ellos es una locura y no lo creen. Dice, unos piden señales, los otros sabiduría, y dice el versículo 23, pero nosotros, acuérdense, unos, los judíos, piden señales, otros, todos los que no son judíos, piden sabiduría, pero nosotros, que puede ser tanto judíos, como Pablo era judío, o gentiles, como nosotros, que somos gentiles, no éramos del pueblo judío, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. La traducción en lenguaje actual dice, para los judíos es un insulto. Y para los judíos, locura. Otra versión dice, para los gentiles, son puras tonterías. Fíjese, si nosotros vamos a predicar y nos encontramos a judíos, un grupo de judíos, y un grupo de maestros de la UNAM y de posgrados y científicos y todo, para los judíos estar diciendo que Jesús es el Mesías y que es Dios y que murió para el perdón de nuestros pecados es un insulto, y se enojan y te escupen y te agreden y todo. Para los gentiles, que son todos los sabios, decir que vino Dios a salvarnos y a morir por nuestros pecados clavado en una cruz es una tontería. ¿Es cierto o no es cierto? La Biblia es cierta, hermanos. Y no debemos de decir, yo voy a predicar, pero voy a predicar de tal manera de que la gente me respete porque voy a decir las cosas de una manera más sabia. No, porque eso ya vimos al principio que dijo Pablo, hace vano o ineficiente el sacrificio de Jesús. Dice el versículo 24, para unos es tropezadero, es un insulto, para los otros son puras tonterías, estamos locos. ¿Se ha oído que dice esos cristianos están re locos? Hay unos que sí están locos, hermano, déjenme les digo y abro un paréntesis. Porque no estoy yo defendiendo a gente loca que grita, se revuelca, da marometas, se mueve como víbora en el piso, vomitando o riéndose. Esos están locos, de plano, no. Aquí habla la Biblia de locos
porque creímos en Cristo, porque creemos en un Dios que no vemos, porque creemos que vamos a resucitar, todo eso. Pero hay otros locos que sí están re locos. Bueno, dice el 24, mas para los llamados, así judíos como griegos, porque Dios puede llamar pueblo del pueblo judío y de los gentiles, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Es decir, para nosotros, Cristo no es una tontería, no es un insulto, no es una locura. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios, ahorita se lo voy a leer este verso en otra versión, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Este versículo en otra versión, fíjese lo que dice. Así que lo que parece una tontería de Dios, porque parece una tontería el Evangelio, parece una locura, no tiene sentido. Dice esta versión, pero lo que parece una tontería de parte de Dios es algo mucho más sabio de lo que cualquiera pueda pensar. Podría pensarse que Dios es débil, pero en realidad es más fuerte que cualquiera. Lo que parecía una locura. Y luego Pablo, para ilustrar este punto de que la gente menos sabia, menos noble y menos rica del mundo y menos poderosa son aquellos a los que Dios elige y llama y les revela el Evangelio y les permite creer sus planes ocultos. Todas estas gentes son más que aquellos sabios y nobles y ricos y poderosos. Aquí hay algo bien interesante. La gente sabia de este mundo piensa que nosotros creemos porque somos ignorantes. Pero resulta que Dios nos reveló a los ignorantes sus planes a fin de que nosotros los creamos y los sabios crean que los creímos por ignorantes. Pero no los creímos por eso. Los creímos porque Dios nos eligió. Y ahorita fíjense aquí que dice el verso 26. Pues miren o mirad, hermanos, para ilustrar todo esto que ha venido diciendo Pablo, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según el mundo, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Ahora, esto no quiere decir que un maestro o un científico como Isaac Newton, que era cristiano, no quiere decir que alguien rico no se va a salvar, que alguien poderoso, algún presidente, algún empresario, o que alguien estudiado con posgrados y maestrías no va a creer. No, sí. Dios elige en su gran mayoría personas así, ignorantes, que no tienen mucha sabiduría, que no valían mucho para el mundo, pero también elige de los otros, pero son menos. Por eso dice, pues mirad, hermanos, que vuestra vocación, que no sois muchos. No dice que no son, sino que no son muchos. Entonces, ¿se puede convertir a alguien de poder, de sabiduría, de dinero? Sí, pero no son muchos. La gran mayoría de la iglesia, y podemos hablar de un 90%, no lo son. Dice, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Por qué? Porque tú que no sabes, ¿cómo vas a saber más que yo?
Les voy a poner un ejemplo. Los escribas y los fariseos, ¿cómo conocían la ley, hermanos? Los escribas y los fariseos sabían todos los libros, por lo menos el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, se los tenían que saber para ser maestros de la ley de memoria. No, nosotros a veces batallamos para aprendernos 1 o 2 versos. Se sabían los 5 libros de las leyes de memoria. Y resulta, hermanos, que cuando viene Jesús, agarra a sus discípulos de entre los escribas y los fariseos. No. Agarra cobradores de impuestos y en su mayoría pescadores que no tenían educación. Y cuando vieron a Pedro y a Juan, dice en el libro de los Hechos, que se maravillaban y le reconocían que habían estado con él, porque ellos eran del vulgo y no tenían letras, no habían estudiado. ¿Quién les enseñó? Y nosotros, hermanos, conociendo el poder de Dios, podemos predicar a cualquiera, al más sabio del mundo, y va a decir, ¿y este cómo sabe? Para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, al fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué dice aquí? Y lo que no es, para deshacer lo que es. Lo que no es sabiduría, Dios lo tomó y por medio de nosotros deshizo lo que para el mundo es sabiduría. Dice el verso 29, el propósito. ¿Por qué Dios no le revelaste a los más ricos, a los más poderosos y a los más sabios del mundo? Y sin embargo te le revelas a los pobres, a los que tienen menos educación, a los enfermos, a los más rebeldes. ¿Por qué? Y la razón está en el verso 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Es decir, si el sabio conociera a Dios mediante su sabiduría, pudiera decir, gracias a mí y a mi sabiduría pude entender a Dios. Y Dios dijo, no, yo no quiero eso, porque vas a decir que por ti, por tu sabiduría, y no, eso no me gusta a mí. Entonces, ¿qué hace Dios? Agarra a los que no sabíamos nada y nos lo revela, para que reconozcamos que fue Dios quien nos lo reveló, por su pura gracia y misericordia. Nada más. Por eso de que alguien ande presumiendo, es que yo sé mucho de la Biblia. No, hombre, hermanos. No, porque Dios nos la dio. Y yo les he dicho un montón de veces, hermanos, yo no sabía ni la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No sabía por qué había 4 evangelios, Mateo, Lucas, Marcos, Lucas, Juan. ¿Por qué se repetían las historias que ya había leído en Mateo? Yo pensé que la Biblia que estábamos leyendo estaba mal, porque Jesús ya había muerto y había resucitado en Mateo, y después resultó que volvió a nacer en Marcos, y después volvió a nacer en Lucas, y después se volvió a morir en Juan. Y yo dije, este libro está mal, está todo enredado. No sabía nada, hermanos, absolutamente nada. La diferencia entre el número del capítulo y el número del versículo, ven que el número del capítulo es el número grande, el número del versículo es el número chiquito. No sabía yo nada. ¿Cuántos libros tenía la Biblia? ¿En qué idioma se había escrito? Nada. ¿Cuántos autores la habían hecho?
Entonces, ¿por qué llegar a un momento donde uno se crea y diga, yo sé, gracias a mi sabiduría? No, 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 no. Ese es el propósito de Dios. Que nadie se jacte, que nadie se crea, que nadie se chifle. Apláquese, dice. Los que saben, no saben nada. Y los que no saben nada y ahora saben, lo saben por mí. Ese es el plan maravilloso de Dios. Fíjese, se lo vuelvo a repetir. Los que saben, dice Dios, esos no saben nada. Profesando ser sabios, dice Romanos, se hicieron necios. Y los que no sabían nada, como los pescadores que agarró Jesús, a esos les reveló todo. Para que no tengan de qué chiflarse, porque lo que tienen, lo tienen porque yo se los di. Entonces el que es glorificado, ¿quién es, hermanos? Es Dios. El sabio no se glorifica, el del mundo, porque no tiene nada y porque no sabe nada y es necio. Y el que no sabe nada y Dios le revela todo, tampoco se jacta, porque ese no sabía nada y lo que sabe Dios se lo dio. Entonces la gloria es para él y no para nosotros. Dice el verso 30, mas por él, por Cristo, estáis vosotros, mas por Dios, estamos nosotros en Cristo Jesús. Por Dios, hermanos, no por nosotros. No es que usted quiso creer o no quiso creer, no, Dios se le reveló y lo trajo para acá. Mas por Dios estamos nosotros, no en una iglesia, ni en una denominación, ni con Cristo, sino en Cristo. Dice, mas vosotros, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y redención. Santificación, perdón, y redención. ¿Qué quiere decir esto? La sabiduría que tenemos ahorita, lo que conocemos, nos vino por Cristo. La justificación, es decir, que nuestros pecados fueron perdonados y que ahora ya no somos culpables, sino inocentes delante de Dios. Nuestra justificación es por medio de ¿quién? De Cristo también. Santificación, es decir, que fuimos apartados y que Dios nos está santificando, apartando, limpiando cada día más y que no va a acabar esa obra hasta el día que seamos separados de este cuerpo. ¿Quién lo está haciendo también? Cristo lo está haciendo también. Y redención, ¿quién nos compró a precio de sangre? ¿Quién pagó el precio por nuestro rescate? Cristo. Él nos dio la sabiduría, Él nos justificó delante del Padre, Él nos santificó y Él nos redimió. ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hice yo? ¿Por qué me voy a creer? Ay, es que yo soy. Mírenme, pecadores inmundos. No, yo no hice nada y todo fue por gracia, forma inmerecida, por misericordia, sin necesidad de que Él lo hubiera tenido que hacer, por medio de la fe en Cristo, que vino a morir para salvarnos. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Apréndanselo, Isaías 45:22, que es el plan que nos está siendo revelado y que vamos a ver a más profundidad, pero yo creo que en una tercera parte en el libro de los Números. Fíjese, dice el 31, para que como el que está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Ahí mismo en el capítulo 2 de primera carta a los Corintios, Pablo sigue con este mismo tema, hablándole a los que se creían muy sabiondos. Y les dice, así que hermanos, o debido a esto, cuando fui a vosotros, está refiriéndose a la primera vez, para anunciaros el testimonio de Dios. ¿Cuál es el testimonio de Dios? Que envió a su Hijo a morir por nosotros y lo resucitó al tercer día.
es el evangelio. Dice, cuando yo fui a predicarles, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. No, yo no fui y les dije, a ver, fíjense que Dios allá en el Olimpo creó todas las cosas y ahora quiere que... Y si usted venga por su milagro, y venga para que sane, y venga por... No, dice, yo no fui así. Dice el versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, y estaba yendo con gente sabia, en cuenta que fue a predicarle a académicos y a filósofos y a toda gente estudiada en los corintios. Dice, y cuando yo fui con ustedes, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría y a impresionarlos. No, yo me propuse, dice, perdón, me trabé aquí tantito. No saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Eso fue lo que yo les fui a predicar. A Jesucristo crucificado. ¿Qué es lo que salva? Jesucristo crucificado. Tropezadero, insulto para los judíos, locura y puras tonterías para los gentiles, pero para nosotros es el poder de Dios que nos rescató. Dice el versículo 3, y estuve entre vosotros con debilidad. Se refiere a que no estaba muy confiado. Ahorita estos corintios, no hombre, ahorita les voy a empezar a hablar acá, que el Big Bang, y les empiezo a decir un choro mareador. No, dice, yo estuve con debilidad y mucho temor y temblor. Fíjese, ¿cómo se siente usted cuando le va a predicar a alguien? Con debilidad y mucho temor y temblor. Como si lo que le fuera a decir no es la gran cosa, pero pues es la verdad, y como que le da miedo que crean o no crean, o se enojen, o lo ridiculicen y se burlen de él. Así se sentía Pablo. Dice, yo fui y me presenté ante ustedes con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Dice. Otra versión dice, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Fíjese, ¿qué les dije al principio de la predicación pasada acerca de Charles Spurgeon? ¿Se acuerdan de la historia? Que llega este predicador y les empieza a predicar un mensaje muy sencillo aparentemente, pero en realidad con ese mensaje sencillo él se salvó. Entonces, hermanos, dice, yo fui así, dice también, fui a predicarles con mucho temor y temblor. Permíteme tantito, hermanos, porque estoy checando la hora. Espérenme tantito y vamos a terminar. Porque si se me pasa esto, después no se los puedo mandar, hermanos. Dice, yo fui a predicarles con debilidad, temor y temblor, y no usé palabras de humana sabiduría, dice. ¿Para qué? Termina diciendo en el versículo 5, 1 Corintios 2:5, para que vuestra fe, vuestra confianza, lo que ustedes creyeron, dice, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hasta aquí le vamos a dejar, hermanos, y vamos a subir una tercera parte. Espero que les esté pareciendo interesante y que, bueno, estén siguiendo el orden, la secuencia de estos estudios para subir un tercero y poder explicar un poquito más a detalle. Lo pudiéramos hacer más rápido y terminar el tema a lo mejor desde la vez pasada, pero es mejor así, hermanos, poderlo ir dando despacito y para que se pueda ir entendiendo más claro. Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos en la próxima.